Primero, acumulá 0.1 Bitcoin. ¿Por qué ese número concreto? ¿Y qué representa psicológica, financiera y estratégicamente tener ese valor de Bitcoin? Eso, cuanto antes se entienda, mejor. Es un aspecto muy importante. Primero de todo porque lo que te hace es centrarte en lo importante. En criptomonedas tú te centras en Bitcoin. No te dispersas con NFTs, no te dispersas con otras shitcoins, no te dispersas. Tú vas a conseguir el Bitcoin, que es lo importante. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertaria. Nuestro invitado de hoy es Alex Barrera, más conocido en las redes como BitBarrex. Es exjugador profesional de baloncesto de la LEB y la ACB, donde disputó 13 temporadas como ala pivot. Pero su historia no termina en las canchas. En 2017 descubrió Bitcoin, empezó de cero, vivió en carne propia varios ciclos completos, incluyendo caídas del 85%, acumuló con disciplina y hoy comparte abiertamente que gracias a Bitcoin pudo retirarse en tan solo 8 años. Alex no viene a vendernos cursos mágicos ni promesas de Lambos, viene a contarnos su experiencia real, disciplina de deportista aplicada a la inversión, por qué prioriza acumular 0,1 BTC antes que nada, por qué odia el shitcoin, y cómo Bitcoin le permitió escapar del sistema tradicional y enfocarse en crear más Bitcoiners. Hoy vamos a hablar de todo. Su transición del baloncesto a Bitcoin, errores que cometió, la mentalidad que hace falta para aguantar mercados bajistas, como en el que estamos ahora, brutales, y el rol del mentoraje en este espacio y, por supuesto, su visión de futuro de Bitcoin. Alex, bienvenido. Muy buenos días. Estoy encantado de estar aquí en este podcast sobre Bitcoin. Yo también estoy encantado de tenerte porque, como te decía afuera de cámara, quiero saber esa historia de pasar de ser un jugador profesional de básquet a un Bitcoiner, y no solo un Bitcoiner como solo un inversor, sino un educador en español que hace muchísima falta porque, como decís vos, hay muchos gurús, hay muchos que venden shitcoins y predicar la palabra de Bitcoin es lo mejor que podemos hacer. Antes de arrancar, les quiero decir a todos que estos videos nos cuestan tiempo y un poco de plata también. Por eso, la única forma de retribución que le pedimos es que se suscriban al canal, que dejen un comentario, que dejen un like, que lo compartan si creen que a alguien le puede ser interesante, porque de esa forma nos ayudan un montón a seguir creando videos todos los días para que juntos aprendamos Bitcoin. Ahora sí, la primera pregunta para Alex. Alex, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Bueno, fue un amigo mío del barrio, en España, en Barcelona, que él es informático, era informático y estaba muy metido en todo este tema de programación, de internet, un poco más a nivel técnico, y es el que me comentó sobre que existía Bitcoin, que me dijo que era un dinero de internet, que se podía utilizar en aquella época en Second Life y tal, y bueno, a mí me sonó un poco que no me fiaba mucho de eso, ¿sabes? Pero sí que es verdad que me lo dejó en la mente. Esa explicación me hizo que cuando llegué a casa me puse a investigar. Y entonces esa tarde, me acuerdo que era en verano, me pasé toda la tarde investigando qué es Bitcoin, cómo funciona, y me gustó mucho la idea. Y eso, los siguientes días ya empecé a profundizar más en el tema y me encantó. Y a partir de ahí no he dejado de aprender. ¿Cómo fue la transición de un basquetbolista profesional a Bitcoiner? Sí, ahí se junta que, o sea, yo empecé a invertir en Bitcoin en 2017, como comentabas, ahí valía un Bitcoin $2.000, más o menos, y yo la transición la hice porque desde el día uno que yo fui jugador profesional de baloncesto, yo me preocupé por cuidar mis finanzas personales. A nivel del dinero que iba a ganar, yo sabía que la carrera del deportista es corta, yo quería ser deportista profesional, no sabía 100% si lo iba a conseguir, cuántos años iba a tener de carrera, no lo sabía en ese momento, tenía 18, 19 años, pero lo que sí que sabía es que el dinero que ganaba lo quería gestionar bien, eso era muy importante. No quería llegar a final de mi carrera con situación financiera mala, con deudas, eso no. Y entonces yo empecé a invertir en bolsa. El dinero que ganaba lo invertía en bolsa, entonces invertía pocas cantidades, pero cuando apareció Bitcoin, pues un buen inversor lo que siempre hace es diversificar sus inversiones. Una vez tienes bolsa, pues era un activo más con un potencial muy alto, porque yo ya me puse a analizar Bitcoin, parte financiera e inversor. Empecé a analizar la escasez, el dinero que había comparado con el oro, qué potencial tenía a largo plazo, y eso fue
lo que me hizo invertir en Bitcoin. O sea, el organizar un poco mis finanzas a nivel deportista y entender el potencial que tenía a largo plazo. Sí, eso es muy importante, la verdad que lo hablas muy bien porque, a ver, no solo el deportista, hoy vivimos en una era donde todo va muy rápido, pero principalmente el deportista, el basquetbolista, el futbolista. Hemos visto muchos casos de jugadores que han sido campeones mundiales, de hecho pasa en Argentina, jugadores que han ganado la Copa del Mundo en el 86, que hoy están quebrados, que dependen de una ayuda de la Asociación del Fútbol Argentino para sobrevivir. Y cómo un deportista, y sobre todo un deportista profesional, tiene que, la base es la disciplina. Es una vida muy sacrificada, muy disciplinada. ¿Cómo te ayudó la disciplina que adquiriste en tu tarea profesional a la hora de empezar a invertir y a la hora de estar en Bitcoin? Eso es muy clave porque mi disciplina profesional en el deporte la he trasladado a la inversión. O sea, si verás, como has comentado antes, no, mi inversión no es una inversión de hacerte rico rápido, no es una inversión de ganar mucho dinero a corto plazo dando pelotazo. Esa no es mi inversión. Mi inversión es una inversión de trabajo, de hacer las cosas bien, de ser disciplinado y de lograr objetivos a largo plazo, que es, yo creo que como se consiguen las cosas. Entonces yo aplico todo eso a la hora de invertir y toda esta mentalidad de fuerza mental de aguantar los mercados bajistas, de ser disciplinado con un ahorro para invertir ese dinero, para rentabilizarlo, protegerlo de la inflación. Todo eso es el conjunto que es lo que yo enseño, que es una mezcla de esa mentalidad deportista también aplicada al tema de la inversión. Y a mí es el mejor resultado que he podido obtener ha sido con este método. Cuando he intentado hacer cosas de rápido, de entrar, salir, todo eso, he ganado algunas veces, pero la mayoría he perdido haciéndolo. Entonces, he aprendido la lección. O sea, son muchos años que llevo probando cosas y esto es lo que mejor me ha funcionado. Sí que es verdad que no es lo que suena más bonito, ni más divertido, ni lo que la gente suele elegir, pero es lo que funciona. Y eso es lo que yo intento también enseñar desde este punto de vista de la inversión. Sí, creo que es lo más. Uno a veces, no sé si te pasa a vos, ¿no? Con tu Instagram, no sé si tenés canal de YouTube, pero a mí me pasa mi canal de YouTube que de repente hacemos un episodio con el otro Libertarian explicando la base del DCA, de ir despacito y tenés, no sé, 200 vistas, mientras que tenés los canales de trading que hablan Sí. de todas esas cosas, de salir, entrar, de que esto, que el otro, y que tienen miles y millones de visitas. ¿Crees que Bitcoin para ganar es algo aburrido? Pues mira, el concepto general sí que es bastante aburrido en el sentido de que tú hagas DCA y te esperes y esa inversión ya es rentable o ya está bien. Pero yo creo que no solo te tienes que quedar ahí. O sea, tú tienes que aprender mucho cómo funciona Bitcoin, entender cuál es, no solo a nivel económico, sino a nivel filosófico qué representa. Y tú tienes que estar orgulloso de cada vez que haces una compra de Bitcoin y cada vez que estás invirtiendo en Bitcoin en el sentido de que estás potenciando sus valores y lo que representa. Y eso es muy importante y eso es aprendizaje. Y después, a la hora de la inversión, el DCA, como digamos, está muy bien, pero hay que, y eso es lo que yo también profundizo, hay que maximizar la cantidad de Bitcoin que tú puedes comprar. Y eso se hace con los buy the dips, que es una operativa que yo añado, que es comprar un extra cuando el precio está cayendo. Yo creo que eso es clave. Entonces, no es aburrido. O sea, puede ser aburrido si te quedas solo en el DCA, pero si tú quieres seguir profundizando, quieres seguir aprendiendo, quieres aprovechar buenos momentos para acumular más cantidad de Bitcoin, que eso es lo bueno que tiene la volatilidad. La gente se queja de la volatilidad. La volatilidad es algo increíble. Si tú conoces Bitcoin, sabes lo que representa, sabes cómo te puede beneficiar, tener un descuento del 50%, ¿quién no lo quiere? Lo queremos todo el mundo. El problema es que si tú no si tú no has hecho el trabajo previo, este 50% lo más seguro es que te haga pasarlo mal. O sea, es todo lo contrario. Si tú has hecho el trabajo, lo aprovechas y lo disfrutas. Y si no has hecho el trabajo, lo pasas mal, igual vendes y pierdes. O sea, mira que la diferencia que hay en una misma situación. Y por eso yo creo que no es aburrido, porque hay tanto que aprender y tanto que hacer para hacer las cosas bien que es algo increíble y apasionante.
No, totalmente. Yo creo que digo que es aburrido desde el punto de vista de mucha gente que, a ver, vos le decís de Bitcoin, ¿qué tenés que hacer de Bitcoin? Comprar y holdear. Claro, Te empiezan a preguntar. A mí, por ejemplo, muchas veces en el canal de YouTube, cuando hacemos los streams en vivo, te dicen, pero no hacen, no analizan gráficos, no hacen esto, no hacen lo otro. Y digamos, quizá eso no es tan divertido, pero sí, creo que como decís vos, el aprendizaje, el estudio, poner el trabajo es lo más maravilloso de Bitcoin, porque entender cómo funciona, ser estoico en estos momentos donde de repente hubo un 50%. Vos lo ves en los bitcoiners, ¿no? El otro día casualmente hablaba con un chico, no recuerdo si era de España o de dónde era, pero él me dijo, de México. Esta baja es tener el bitcoin a $68.000 es una bendición. claro, Es una claro, bendición. claro. ¿Y cómo haces vos para, por ejemplo, decirle a la gente, porque a ver, sería muy fácil decir, hay un dip, pero ¿cómo haces para detectar esos dips que pasan? Claro, yo ahí sí que meto a nivel de información y conocimiento una parte más, como digamos, más divertida, más de gráficos, y ahí es donde entra el buy the dip. El buy the dip, que es aprovechar buenos momentos de compra que te da el mercado, eso hay que hacerlo yo tengo toda la estructura de la operativa de esa manera. Tengo el DCA con una cantidad cómoda, asumible, que solo tengas que enfocarte ahí, y ese es el primer paso, como digamos. El segundo paso ya es añadir las compras extra. Ahí las compras extra tú ya tienes que tener un capital preparado para entrar en buenos momentos. Y ahí utilizo gráficos un poco y analizo sobre todo métricas on-chain, donde te dicen cuáles son los momentos en que puedes comprar con descuento. Y entonces a partir de ahí eso sí que ya es un poco más divertido porque ya a la gente le gusta estar pendiente del mercado de ahora sé que estoy comprando con descuento, ¿sabes? Y entonces esa parte es más dinámica. Y yo suelo utilizar un poco, pues, conceptos de ciclo, de los ciclos de Bitcoin, de cómo se van moviendo. Cuando todo el mundo decía hace 4 o 5 meses que ya no habría ciclo bajista, que era un superciclo, porque las instituciones habían entrado, Yo dije, mira, esto hace 4 años pasó lo mismo. Cuando entró Elon Musk con Tesla, cuando entró MicroStrategy, decían ya no habría mercado bajista. Y el Bitcoin cayó un 77%. O sea, imagínate de pasar de la gente decía que ya no... Y ahora igual. O sea, la gente decía ya no habrá mercado bajista y ha caído de momento un 50%. Entonces, analizando un Sí. poco eso, toda mi experiencia del mercado, un poco de indicadores y eso, soy cuando doy las notificaciones de, oye, compra extra, y ayuda a gestionar esa parte para eso, para maximizar el dinero que tienes invertido más cantidad de Bitcoin. Esa parte es muy guapa, esa parte es guapa. Sí, de hecho yo soy uno de los que decía, y me tengo que comer las palabras, que Bitcoin no iba a haber superciclo, que no Ah, iba a sí, haber, que se terminaba el ciclo. A ver, me hago cargo. A ver, nadie sabe el futuro. El tema es que yo, por ejemplo, trato de analizar, yo soy economista y trato de analizar muchísimo el tema macro. Entonces yo ajá. trato de analizar la macro en general, eso fue lo que hice toda mi vida, pero Bitcoin parece que no respeta la macro y cuando los indicadores Aún te no. dicen una cosa, termina pasando otra. Pero no, de hecho, casualmente el otro día leía, no sé si lo habías puesto vos en Instagram o quién, alguien que ponía, yo hago DCA, yo tengo estrategia DCA, acumulo tal día de tal mes, pongo tanto. Ahora, Bitcoin bajó debajo de 70, pongo el doble. Si Bitcoin baja menos de 50, voy a poner el triple. Y eso es la estrategia que decís vos de maximizar el DCA. Exacto, sí, yo no lo hago tan agresivo en ese momento porque creo que la gestión de la liquidez, que es el dinero que tú tienes Claro. ahorrado para meter en buenos momentos, es difícil de gestionar porque las caídas pueden ser largas y pueden ser muy pronunciadas. Entonces, no te interesa dejarte toda la liquidez en la primera caída y que no puedas comprar en el suelo. O sea, eso es importante. Pero sí que es verdad que es un poco ese fundamento, que las compras extras son realmente lo que te da ese potencial después para cuando el precio recupera puedas tener esa inversión buena. Y comentando lo que decías de los superciclos y tal, lo que sí que es verdad que ha cambiado ha sido la secuencia que teníamos de 3 años alcistas, uno bajista. Eso ha cambiado, lo comenté el otro día. Antes era un año alcista, un año alcista, un año alcista, uno bajista. Vale, pues en 2025, que fue el año pasado, tocaba ser año alcista y fue bajista.
El total del año fue una rentabilidad negativa con principio a año. Eso se ha roto. ¿Eso qué quiere decir? Que es verdad que el mercado de Bitcoin, aunque se está pareciendo al mercado macro, no está adaptado del todo porque sigue teniendo volatilidad, pero lo que vemos es que la volatilidad que tiene es menor. Las subidas y las caídas no son tan extremas, se está aplanando el mercado, pero sí que es verdad que aún está por su cuenta. Aún parece que aún afectan los halvings, parece que aún el inversor entiende que hay momentos de entrada, hay momentos de salida y quieren operar de esa manera, sabes que va un poco independiente de los ciclos de mercado a nivel global. Vemos que Bitcoin es un activo con una capitalización de mercado muy pequeña comparado con activos globales. Al final, 1 o 2 trillones de dólares que tenemos ahora, 2 trillones más o menos, el oro estamos en 20 trillones. O sea, realmente es un mercado muy, muy, muy pequeño, aunque haga bastante ruido a nivel global de que va entrando en instituciones y en países, a nivel financiero de cantidad de dinero invertido es muy pequeño, por eso tiene tanto potencial. Y aún le falta mucho para meterse en la competición con los grandes mercados. Aún le falta. Ha entrado en la puerta porque lo han reconocido como activo y ya están BlackRock, ya hay ETFs, ya hay países invirtiendo. Ha entrado en la puerta, que eso era increíble, porque antes eso era impensable. Ahora no, ahora los bancos te ofrecen Bitcoin. Es una cosa que inimaginable cuando yo empecé a comprar. Ha entrado en la puerta, pero le falta recorrido hasta llegar a ser un activo consolidado. No, totalmente. Y esto lo que hablamos también el otro día era eso, de que no haber habido superciclo, el que se haya caído y haya tenido un recorte de más del 50%, muestra que lo temprano que estamos todavía, ¿no? Sí, Que para la gente que todavía no entró, que dice, no, ya se me pasó Bitcoin, voy a apuntar a Ethereum o me compro esta moneda que tiene la cara de un sapo y cuando esté 100.000 la vendo, claramente muestra que todavía estamos temprano. muy temprano, muy temprano. O sea, realmente ahora es, te diría yo, el mejor momento para entrar en Bitcoin en cuanto a rentabilidad riesgo. Que eso es, a nivel de inversión de activos es muy importante. Porque tú dirás, ¿qué suerte tuviste cuando entraste en 2017 que valía $2.000? No, el riesgo que había ahí era que el gobierno o los países prohibiesen Bitcoin y no recuperase nunca. Había riesgo de que yo esa inversión la fuese a cero, realmente. Porque lo prohibiesen. Estados Unidos prohibido, China prohibido, todos los países prohibido y aquí nadie utiliza Bitcoin ni puedes comprarlo en un banco ni nada. Ese riesgo estaba. Ahora no. Ese riesgo ha desaparecido. O sea, ahora Bitcoin forma parte de la estrategia de la reserva de activos de Estados Unidos, junto al oro. Eso ya sabes que a cero no se va a ir, porque ya saben que cuentan con Bitcoin como activo de reserva. Eso ya está que lo ofrecen ETFs de BlackRock. A cero no se va a ir. Ese riesgo ya no está. Ahora, ¿qué pasa? Claro, tienes menos rentabilidad. Pero aún así, en cuanto a rentabilidad-riesgo, es el mejor activo que existe ahora mismo. Con el potencial que tiene y que está regulado y que es aceptado, le falta todo por delante aún. Claro, no, seguramente. Y te hago una pregunta porque me pasó a mí, yo conocí Bitcoin hace mucho tiempo. Vos entraste en 2017 cuando Bitcoin estaba $2.000, decís vos. A fines de 2017 Bitcoin llegó a 20.000. ¿Cómo hiciste? Porque yo digo, cuando va para abajo es difícil, pero bueno, es más fácil holdear, porque digo, bueno, yo lo tengo, o sea, de alguna forma tiene que salir para arriba. Pero ¿cómo hiciste para de 2.000 a 20.000 no vender? No engolosinarte y decir, bueno, me salgo y ya está. Claro, eso es muy importante. O sea, esa primera experiencia que yo viví y que cuento es de las cosas más importantes que hay de cara a la gente que quiere aprender en Bitcoin. Y lo bueno que tuve es que cuando yo invertí en Bitcoin, yo lo hice con un plan. Yo tenía un plan que quería cumplir con Bitcoin en cuanto a inversión. Todo lo que cuento es en cuanto a inversor. Después está la parte de conocimiento. Pero en cuanto a inversor, yo hice unos cálculos con el oro y yo vi que Bitcoin, estando en 2000, le vi un potencial muy asequible a que llegase a los 100.000. Era una auténtica locura, pero yo hice los cálculos de capitalización de mercado y de adopción y todo y dije, no, es que a 100.000 puede llegar muy fácil. O sea, mis cálculos decían 250.000, pero yo dije 100.000 puede llegar muy fácil. ¿Qué pasó? Que yo cuando hice esa inversión dije, este dinero o llega a 100.000 o lo pierdo.
porque había puesto poca cantidad, bueno, 2.000 euros, fui poniendo un poco más, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó a 20.000? Yo se lo dije a mis padres y mis padres todos eran, véndelo, véndelo, recoge ganancias, ¿sabes? Y digo, no, yo tengo un plan. Si llega a 100.000, he triunfado. Si no llega, bueno, pues es el plan que yo tengo, ¿sabes? Y es el plan que yo recomiendo. Mira a largo plazo y hasta que no llegue 5 años, no mires el resultado. ¿Qué pasó? Que después de 20.000 bajó a 3.000 dólares. O sea, eso fue increíble. Y ahí yo sí que sinceramente era mi primer mercado bajista y dije, la he liado. O sea, la he liado increíble porque ahora esto está en 3.000. Sinceramente pensaba que iba a desaparecer. O sea, yo en ese momento pensaba que Bitcoin ya había muerto y que lo malo que no seguí comprando. Eso, si hubiese hecho el DCA en ese momento, hubiese comprado todo el año de 2018, que era un precios regalados. Pero no hacía esa estrategia. Pero lo bueno fue que no vendí nada. Todo lo que había comprado, yo dije, voy a mantenerme hasta que acabe el plan y después ya veré los resultados. Y entonces después, cuando volvió a recuperar el precio y yo también aumentaba mucho conocimiento, vi que otros ciclos habían sido iguales, había tenido su mercado bajista, o sea, ya había visto que esto había sucedido anteriormente, entonces ya esperé a que recuperase y ahí ya dije, no, no, esto ya ha pasado, ahora sí que confío y ahí sí que empecé ya a actuar de la manera correcta. Exacto, ¿no? Como decís vos, en esa época no se sabía si en lo que vos estabas jugando era que se podía ir a cero, tranquilamente, ahí sí se podía ir a cero. Hoy que salen, me divierte porque salen ahora la semana pasada, salieron unos cuantos a hablar, y me imagino conocidos tuyos de España como Garzón, Armesilla, a decir que Bitcoin se va a cero, Sí, 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 y como, siempre pasa, siempre pasa. como decís vos, hoy el riesgo es menor, pero todavía no estamos exentos de estos vaivenes que estamos viviendo. Y cuando vos estabas allá, yo me imagino, ¿no? Jugando en un equipo, compartís muchísimo tiempo con tus compañeros y me imagino que conversarán sobre el futuro, todos tienen la idea de esto, de que algún momento va a llegar el retiro, porque es así en la vida de un deportista profesional. Y vos le decías de Bitcoin, ¿alguno se enganchaba o te decía, no, ¿qué estás haciendo? Vas a perder la plata? Buah, eso ha sido un tema muy complicado. Ha sido un tema muy, porque nadie nunca me hacía caso. O sea, en ese momento, en 2017, dos de mis mejores amigos sí que se apuntaron, sí que se unieron a invertir en Bitcoin, pero tomaron muy malas decisiones. Uno se pasó a todo lo que tenía en Bitcoin en 2017, lo pasó a altcoins, empezó a hacer el trading ese que se hacía para conseguir más Bitcoin, compraba unas que han desaparecido ya, o sea, y otro sí que tuvo ganancias y al año siguiente las vendió y nada más. Y después me he pasado mucho tiempo que he intentado explicar, pero muy difícil. Nadie lo entendía, todos con burbuja, todos con eso no tiene valor, no está respaldado. Y sí que es verdad ya que los últimos años sí. Los últimos años, ya con Bitcoin más consistente, con yo mucha experiencia, ya sí que tengo jugadores muy amigos que les he ido guiando, les he ido ayudando y además con resultados muy buenos, siempre haciéndome caso, confiando, y sí, pero al principio no, al principio no podía hablar con casi nadie de este tema. No, es que hablar de Bitcoin en esa época, yo me acuerdo que le hablaba, yo tengo un amigo que jugaba, yo en esa época vivía, 2017, vivía en Tailandia. También hice todas esas cosas que hicieron tus amigos de vender para tomar ganancia, jugar con la shitcoin. A ver, yo cometí todos los pecados sabidos y por haber en Bitcoin, pero desde que soy oficialmente maximalista, nunca más. Es Bitcoin solo. Y me acuerdo que hablaba con un amigo mío, un chico que me hice amigo, que él jugaba profesionalmente al fútbol en Tailandia. Y él me hablaba del oro. Y yo le hablaba del Bitcoin, año 2017. Y me dice, no, eso es una locura, dice. Eh, Dice, tengo un compañero que juega, un africano, que cobra el sueldo y lo pasa todo a Bitcoin. Digo, no, pero ese está enfermo. Y así vas a pasar todo tu sueldo a Bitcoin. Eso es una locura. Pero sí, en esa época te trataban de loco. ¿Y cómo empezó tu carrera como, no sé si la palabra está bien, mentor o Sí, educador?
y todo lo que estás haciendo ahora. Sí, eso a medida, o sea, todo empezó, yo lo empecé al final a mi familia y amigos cercanos, yo quería ayudarles. O sea, yo tenía un conocimiento de Bitcoin, lo tenía tan claro, me había ido tan bien a mí, que digo, es que esto tengo que, mi gente cercana se tiene que beneficiar también. Aparte de que me gusta lo que representa Bitcoin, y eso no lo estamos tratando, pero es otro tema aparte, pero yo quería que la gente o mi familia cercana se beneficiase. Entonces yo les enseñaba todo lo que sabía, les explicaba todo lo que sabía y a través de oye, bueno, tardé, en 4 años tardé a mis padres de hacerles entender que debían coger una parte de su dinero, protegerla con Bitcoin. 4 años tardé, con mi hermano también, con mi pareja también, con mis amigos. Entonces, al final es algo que me ha apasionado siempre, que he querido ayudar a la gente más cercana a que lo hiciese, que les ha ido increíble a la hora de estar tranquilos, de no tener que tomar decisiones, o sea, algo muy beneficioso y de verdad es algo que me apasiona. Entonces, cuando me abrí las cuentas de redes sociales era un poco para eso, para conectar con bitcoiners, porque me gustaba hablar con Bitcoin y no podía hablar con gente cercana, era muy difícil. Entonces quería meterme en redes sociales para conectar con bitcoiners de todo el mundo y poder hablar, sinceramente, o sea, hablar de un tema, comentar el mercado, qué estás haciendo tú, o sea, es algo que me apasionaba. Y a partir de ahí, pues ya ir compartiendo conocimiento, cómo actuar, conocimiento de lo que es Bitcoin, quitar un poco de la gente, la idea que tiene en la cabeza, ¿sabes? De todas las ideas erróneas y miedos que te meten por televisión. Bueno, luchar un poco contra eso. Y a partir de ahí he ido creciendo poco a poco. Pero bueno, que llevo muy poco. Realmente en Instagram me la abrí el año pasado. Sí, porque al final era todo muy cercano, no tenía mucha exposición a redes sociales porque al final era jugador profesional. Ahí en Burgos, en España, yo era el capitán del equipo. Tampoco quería que me viesen que me dispersaba a nivel de deporte profesional y que trataba otros temas, porque ahí la gente sí que quiere que estés centrado en el baloncesto, que, ¿sabes? Entonces, bueno, ha sido como un proceso largo, pero yo por dentro iba evolucionando en todo este tema. No, claro, yo creo que vos en un momento empezás, le ha pasado a muchos, ¿no? Por ejemplo, contaba el caso de un chico que se llama BTC Andrés, es muy famoso Sí, a lo nivel conozco. Latinoamérica, y él empezó a hablar de Bitcoin hasta que en un momento dijo, bueno, voy a empezar, ya tanto que sé, tanto que ayudo, empiezo y hago mis mentorías, mis clases y demás, y me lanzo a eso. Y hay algo que vos decís que lo repetís siempre, que es, primero, acumular 0,1 Bitcoin. ¿Por qué ese número concreto y qué representa psicológica, financiera y estratégicamente tener ese valor de Bitcoin? Eso, cuanto antes se entienda, mejor. Es un aspecto muy importante. Primero de todo, porque lo que te hace es centrarte en lo importante. En criptomonedas tú te centras en Bitcoin. No te dispersas con NFTs, no te dispersas con otras shitcoins, no te dispersas. Tú vas a conseguir el Bitcoin, que es lo importante. Y después que esa cantidad ahora es asequible, entre comillas, para bastante gente. Al final estamos hablando de, pues, igual en precio de 60.000, 70.000, estamos hablando de 6.000, 7.000 dólares. Puede ser complicado, pero es asequible. O sea, es asequible. Pero es una cantidad que en un futuro va a ser imposible para mucha gente. Estamos hablando de 5 o 10 años, va a ser una cantidad que no vas a poder tener. Y eso es porque la escasez de Bitcoin hace efecto. Solo un 2,6% de la población mundial va a poder tener esa cantidad. Un 2% más o menos. O sea, tú poder conseguir esa cantidad te pone en una posición de un privilegiado a nivel de cantidad de Bitcoin en todo el mundo y por eso hay que tomar acción ahora, porque es algo que tú puedes acceder. Ahora mismo es muy difícil acceder a un Bitcoin. Es complicado, es muy difícil, para muchos imposible, pero es muy complicado. Cuando yo empecé en 2017, 2.000 dólares o 3.000, 4.000, era algo asequible, ¿sabes? Entonces, eso va así. No sabemos, pero igual en 40 años o en 20 años es 0,1 Bitcoin imposible y tienes que comprar 0,01 Bitcoin, ¿sabes? Entonces ahora estamos en el 0,1 y creo que todo el mundo que tenga capacidad y que pueda hacer un esfuerzo para conseguirlo se tiene que focalizar en eso. Sí, totalmente. Creo que el otro día lo hablábamos el episodio va a salir mañana jueves en mi canal de YouTube
con Ariel Aguilar, un OG argentino, y él hacía, o sea, para ser un millonario hay que tener tantos Bitcoin. Y ya el 0,1, obviamente en el futuro, te posicionaba como una persona de un multimillonario o sea, en tu país. Entonces, y creo que como decís vos, a ver, en Latinoamérica, hablar de $7.000 es un número, es un dinero importante, pero creo que para un europeo, para un norteamericano, para una persona de acá de Hong Kong, $7.000 no es algo que le va a cambiar la vida o algo a lo que no puede acceder. Aparte, no es necesario que lo compre todo de una, no es haciendo el DCA. Por eso digo que objetivo de lograr esa cantidad, siempre y cuando hay que mantener, como digamos, tu vida y cada uno tiene una situación personal. Entonces no puede ser una obsesión mala que te perjudique en tu día a día. Tiene que ser un objetivo que tú hagas tus cálculos, tú te pongas con tu cantidad de ahorro, con tu cantidad de dinero y que tengas como objetivo llegar a esa cantidad. A partir de ahí, estableces el plan, inviertes de la manera correcta y todo te ayuda a mejorar tu situación financiera y a tener esa cantidad de Bitcoin que en un futuro, ya sea para ti, para tus hijos, para tu familia, va a ser algo increíble el hecho de que tú hayas podido llegar a esa cantidad. Te verán las nuevas generaciones como cómo conseguiste eso en ese momento, ¿sabes? Y eso ahora es lo que quiero entender a la gente para que le dé valor. Que algo ahora es algo que está bien, pero es que en un futuro puede ser algo increíble. No, seguramente, seguramente. ¿Y cuál consideras que es el mayor error que hoy comete la gente cuando se acerca a Bitcoin? Hacerlo sin entender. O sea, sin entender ni siquiera qué es Bitcoin. Acercarte solo por el tema de especulación y ganar dinero rápido y eso no me gusta. Me gusta que tú, para ser un buen inversor o cualquier cosa, tú tienes que entender lo que estás comprando. Y eso, Bitcoin, es obligatorio entender por qué Satoshi Nakamoto creó Bitcoin. Es importantísimo, porque es algo que nos beneficia como individuos. Esta libertad que podemos tener de dinero, esta descentralización, es un concepto de evolución del ser humano a nivel tecnológico, la tecnología del dinero. Primero este concepto y después a la hora de invertir, pues hacerlo de la manera correcta. Eso exige también un conocimiento como inversor a la hora de gestionar tu capital, pero estos dos puntos tan importantes son los que tienes que profundizar y tienes que aprender. Sí, totalmente. Y cuando vos tenés una mentoría con alguien, que me imagino que es uno a uno, y alguien que es 100% nuevo, te contacta o te dice, Alex, quiero invertir en Bitcoin. ¿Cómo se Uh-huh. estructura esa mentoría con la persona? Primero quiero saber si él tiene conocimiento previo de Bitcoin, o sea, si sabe algo o qué sabe. Y para eso yo tengo una guía muy fácil de que puedes leer en 15 minutos. Si va de 000, le paso la guía para entender un poco los conceptos que seguramente tenga erróneos porque son los conceptos que le ha ido diciendo la gente. Pero bueno, si está ahí es que ya está dando el paso porque quiere aprender. Entonces yo le doy primero el conocimiento para que entienda Bitcoin. Y a partir de ahí, una vez ha dicho, me parece correcto, me gusta la idea, quiero comprar algo de Bitcoin para tenerlo, entramos en la parte de inversión. Y ahí los primeros pasos que hago es, siempre digo que sea una cantidad muy cómoda y el DCA. Esos dos conceptos son los más importantes. Por eso suelo decir, aunque sea tirando para abajo lo que sea, suelo decir 50 euros al mes. La gente que quiere empezar a invertir, les digo que hagan 50 euros al mes y que se comprometan 12 meses a invertir esa cantidad. Es algo que te puedes gastar en una cena, en un fin de semana, es algo que yo creo que todo el mundo puede hacerlo y ya empiezas a hacer las cosas bien. Haces el DCA, haces cantidad cómoda, empiezas a aprender Bitcoin, empiezas a ver la volatilidad que tiene el mercado y esos son los primeros dos pasos que suelo hacer con alguien que no sabe nada de Bitcoin. Perfecto. ¿Y las mentorías que vos das son puramente enfocadas a la inversión, a la planificación a futuro, o también hablas de autocustodia y esas cosas, temas un poquito más complejos? También hago de todo, o sea, ayudo a configurar la billetera fría, a enviar los fondos,
también ayuda a planificación, estrategia, ayuda a conocimiento. Mucha gente tiene dudas. Al final es lo que digo, cuando tú tienes inversión en Bitcoin y aumenta la cantidad, te entran dudas. Entonces, tema fiscalidad también, trato todo. O sea, es una llamada de 1 hora. Antes de agendarla, solo preguntar qué temas le interesan o qué situación personal querría tratar. Y a partir de ahí, en la hora, todo lo que haga falta, le explico y le ayudo. Perfecto. ¿Y el tema fiscalidad en España, cómo está? Obviamente, danos un poquito, ¿no? De todo, porque el que quiera aprender más, que vaya y le reserve una mentoría. Pero bueno, ¿cómo está el tema de fiscalidad hoy en España? Sí, a nivel de pagar impuestos, que esto sí que es importante que la gente lo sepa, los impuestos se pagan una vez tú vendes el Bitcoin. Que eso da mucha tranquilidad a la gente porque la gente se piensa que si compra Bitcoin ya tiene que informar a Hacienda, ya tiene que hacer... No, o sea, tú puedes comprar Bitcoin, puedes pasarte 5 años comprando Bitcoin y tú no tienes que informar de nada. O sea, es algo que es muy tranquilo porque tú puedes empezar a comprar y no tienes por qué preocuparte del tema fiscal. Eso sí, cuando vendes, una vez vendes, ahí sí que entra tu labor o tu obligación como ciudadano de informar lo que has hecho. Si has tenido ganancias, vas a pagar impuestos y si has tenido pérdidas, puedes compensar estas pérdidas con otras ganancias de otros activos. Es así. Y a nivel fiscal, un poco en España, Espectacular, espectacular. las Y hablando finanzas. de la filosofía, de la visión tuya, no vendas nunca o toma algo de ganancias. ¿Qué le recomendás a la gente? Pues mira, yo suelo recomendar que Bitcoin, una vez lo entiendes, es algo muy preciado. Y todo el mundo se arrepiente de venderlo pronto. Entonces, con estos dos conceptos, yo creo que se puede vender Bitcoin, se puede vender, pero si de verdad afecta a una mejora en tu vida. Quiero decir, propósitos grandes. No vamos a vender Bitcoin para irnos un fin de semana de vacaciones. No vamos a vender Bitcoin para comprarnos el iPhone 15. No. O sea, Bitcoin si se vende es para mejorar tu vida, pero, por ejemplo, quieres retirarte. Necesitas X años de ingresos para poder estar tranquilo y tomar tu decisión de a qué te vas a dedicar, un parón en tu vida que te haga replantear una necesidad que tienes de salirte de donde estás porque no estás a gusto. Ahí, por ejemplo, puedes vender una parte de Bitcoin para vivir ese año y estar tranquilo, sin necesidad de trabajar en algo que no te gusta, de salirte de una situación laboral que estás fatal. Eso te da calidad de vida y eso afecta a tu vida directamente, se puede vender. Hay gente que dice, necesito comprarme un piso, lo que sea, y es muy importante porque estoy ya en una situación de una vivienda que aquí no quiero seguir. Bueno, se puede sacar una parte para dar la entrada a una vivienda, te vas con tu familia a vivir a un lugar nuevo. Cosas importantes, se puede vender. No digo no vendas nunca, se puede vender. Y si no, pues lo guardas y puedes dejarlo en herencia a tus familiares, para tu hijo, para que tengan una mejor situación financiera en el futuro, gente cercana a ti, pero cosas importantes. No quiero ahora en el bull market venderlo para gastarlo. No, eso no, a mí no me gusta esa filosofía. No, no, sobre todo cuando vos tenés inversiones, es venderlas para irte de viaje, creo que, o para, no sé, para irte a una fiesta o alquilarte un yate, creo que no, o ni mismo para, yo, a ver, cuando creía que el bull market, que esto iba a ser, el año pasado nos íbamos a ir a 1 millón, yo siempre hacía como es la broma de, el año que viene me voy a comprar un Lamborghini naranja. Pero bueno, ahora ni siquiera me puedo comprar el BYD más barato naranja, pero bueno, it is what it is, es Bitcoin. Pero ese es el tema, creo que también, y también hay un montón de hoy de alternativas, ¿no? Porque si de repente te querés comprar una casa, podés usar Bitcoin como colateral. No es necesario que vendas, ¿no es cierto? Ahí voy, ahí voy. Y después, antes de vender Bitcoin, se pueden conseguir muchas maneras. Antes de vender tu Bitcoin, puedes vender otros activos, puedes vender otras acciones que tengas. O sea, vender Bitcoin es lo último. Incluso está el tema de dejarlo en colateral, utilizar ese dinero que te da de préstamo. Eso es un tema muy aparte. Yo no estoy muy a favor de eso, pero bueno, para empezar rápido, porque la custodia la tendría el banco o la tendría la entidad de tus Bitcoin. Eso a mí no me gusta. Pero bueno, hay muchas opciones antes de vender el Bitcoin. O sea, eso sí,
no quita que yo, por ejemplo, Bitcoin, aunque haga hodl, yo destino cada año una cantidad de Bitcoin a gastar en forma de Bitcoin. Pero ya lo hago premeditado anteriormente. ¿Por qué? Porque quiero también fomentar la idea de Satoshi, de que podamos utilizar Bitcoin para comprar productos y para gastar en servicios. Y quiero ayudar a la comunidad que utilice Bitcoin para vender su producto, para ayudar en servicios, todo. Pero yo tengo una cantidad anual destinada a gastar de esa manera. No es la inversión que tengo, la vendo en ganancias no. Yo tengo una cantidad de euros que paso a Bitcoin y esos Bitcoins lo voy a gastar durante el año, ya sean donaciones, ya sean a ayudar a gente que trabaja en el mundo de Bitcoin, todo eso. Entonces hago las dos cosas, el hodl máximo, pero también gasto Bitcoin. Eso es más difícil de Sí, entender. no. No, no, yo también, yo tengo la misma filosofía. Yo creo que yo tengo una parte, tengo en mi wallet tengo la wallet de Satoshi, la de la Lightning, donde voy acumulando con Noster, con de repente alguno me manda alguna donación o lo que sea, o entro en algún concurso. El otro día me entré en un concurso de Pitch Bitcoin y me gané Ajá. 50.000 Satoshis. Entonces, todas esas cosas, yo lo que le digo siempre, lo que recibo de esa forma se usa para gastar, se usa Eso. para ir a... Yo, por ejemplo, voy a las conferencias de Bitcoin y pago con Satoshi. De repente encuentro un lugar, acá en Hong Kong encontré un café que aceptan Bitcoin, pago con Satoshi. Obviamente, después cuando te pones a pensar, pagás un café, no sé, 5.000 Satoshis, probablemente dentro de 15 años 5.000 Satoshis cuesten una casa. Pero Claro. bueno, creo que, creo que también el hecho de ser Bitcoiner hace eso, de que si bien yo soy el primero que fomenta Bitcoin para holdearlo, porque es un instrumento de, que te va a cambiar la generación de tus hijos, de tus nietos y demás, creo que también es bueno gastarlo para fomentar que Bitcoin circule y, como decís vos, de la idea de Satoshi. Y hablando de eso, soy bastante crítico con los shitcoiners y con el que usa el nombre de Satoshi para promover cualquier cosa. ¿Por qué? Y dame algún ejemplo concreto. Sí, o sea, lo de los shitcoiners, de verdad, porque, o sea, a veces es gente que está con la mentalidad incorrecta. Y no pasa solo con shitcoiners, sino que pasa también si estás muy enganchado a temas de casino, a tema de. O sea, es una mentalidad de inversor que yo, que llevo muchos años en este mundo de la inversión, aparecen por todos lados. O sea, no solo aparecen en criptomonedas, sino aparecen en la bolsa también, aparecen en todos sitios, de gente que va con la mentalidad incorrecta de querer ganar dinero rápido y de dar el pelotazo. Y eso es algo que, aunque siempre va a estar, me enfoco mucho en intentar que la gente cambie esa mentalidad. Porque aunque tú veas por Twitter gente que se compra el Lamborghini porque ha invertido en altcoins, es un 1% de gente que tiene esa suerte de haberlo hecho en ese momento con una gran cantidad, que es un riesgo que nunca debería haber hecho. Entonces no puedes perseguir esas ganancias de capital a corto plazo, porque es el juego que nosotros, como inversores en criptomonedas, no vamos a lograr. O sea, eso lo puedes hacer si eres una ballena que manipula el mercado, y estoy harto de verlo con Binance, estoy harto de verlo con los usuarios de Robinhood que venden sus datos para liquidarlos a todos en momentos de caída y de stop loss. O sea, tú cuando ves esto, te da realmente lástima a la gente que sigue estas ganancias. De hecho, he visto vídeos hace poco, me salió un perfil de Instagram y lo estaba viendo ayer. No sabía si ponerlo o no, porque tampoco quiero como ponerme en plan crítico, ¿vale? Pero era un reel que tenía 1,5 millones de visitas y hacía nada. Y estaba diciendo, es que le he hecho los cálculos y le he visto todo. Y era en julio de 2025. Y estaba diciendo uno que bastante conocido, y decía 3 criptomonedas que pueden multiplicar por 10 en los próximos tal. Y decía el Ripple, decía el Cardano, decía Pepe, ¿vale? Estas tres, fue la gente ahí y todo. Bueno, pues desde ese momento lo dijo en máximos. O sea, ha caído ahora mismo un 50-60% cada una de estas monedas, y un montón de gente le hizo caso para ganar dinero rápido, y ahora están en unas caídas, y muchas de estas monedas no sabes si después van a recuperar o no. Eso, o sea, es una situación que de verdad te hace. La inversión tiene que ser algo que te beneficie a largo plazo, que haga que mejore tu situación financiera, que
mantengas tu poder adquisitivo, es algo serio, realmente, es tu economía, tus finanzas, el dinero que cuesta ganarlo. Y estar jugando a estas cosas cuando es 99% que te va a ir mal. Entonces, no sé, me enfada mucho y es una lucha que además la mayoría juega a este juego. O sea, es como enfrentarte al mundo, ¿sabes? Pero bueno, intento estar tranquilo, ir haciendo el conocimiento, compartiéndolo de esta manera y la gente que me siga, pues será gente que esté alineado con lo que yo digo. No, claramente, aparte, eso lo hablábamos con Lunaticoin el día que estuvimos en la Bitconf en Buenos Aires. Vos vas a una conferencia como la Bitconf, que es, la gran parte es Bitcoin, pero también tienen que sobrevivir, entonces hay un montón de estas trading y demás que pagan un montón de plata. Y digo, ¿cómo hacemos los Bitcoiners para competir contra estas empresas que pueden pagar un montón de plata a influencers que dicen estas cosas? Porque Claro. probablemente este pibe que decía eso estaba patrocinado? ¿Cómo hacemos para llegarle a la gente? Porque yo coincido lo mismo que vos, yo digo exactamente lo mismo que vos. Hay mucha gente que habla y después la gente entra y pierde. Ese es el error. Y el problema es que se piensan que es la única manera. O sea, ellos se piensan que invertir en criptomonedas es esto. Y que Bitcoin es igual a Cardano y que Bitcoin es igual a las meme coins y por qué Bitcoin va a ser mejor que la otra y por qué tengo que comprar Bitcoin si la otra me va a subir más y es más barata. ¿Sabes? Y estos conceptos tan desalineados con todo es lo que fomentan este tipo de influencers o de gurús o de vídeos. Y bueno, es un mix porque es la gente que lo consume y al final el influencer lo hace porque la gente lo consume. Después el influencer lo hace porque al consumirlo la gente gana dinero. Y entonces es como un mundo muy alejado realmente a lo que debería ser. No podemos hacer nada, o sea, eso está ahí, ya está. Intentar ayudar a la gente que de verdad tenga visión crítica, se pregunte las cosas y nos dé la oportunidad de confiar en nosotros de esta manera y ya está. Pero sí que es verdad que, bueno, yo creo que va a seguir estando siempre. No claramente por todo el dinero que hay ahí. Yo te digo, esa gente, los gurús, o están manteniendo, o reciben mucho dinero de exchanges, de gente que es dueña de los que fomentan los dueños de la shitcoin, o son directamente vendehumos que se alquilan un Lamborghini en Dubái, se sacan la foto. Bueno, ahí en España está toda la movida de Shadow Fitness y de todos esos pibes como es que los pibes lo que hacen es vender algo para que la gente entre y nada, y no es así. Creo que el mensaje que tenemos que bajar, que creo que es un gran mensaje el que están dando vos, porque pasaste de ser un deportista profesional, algo que yo creo que el 99% de los chicos sueña cuando es chico, eh, y cómo entender esa movida, ¿no? De cómo lo importante de pensar a largo plazo, lo importante de estudiar, lo importante de invertir correctamente, creo que ese es el mayor mensaje que le tenemos que dejar a la gente. Ese es el mensaje definitivo. El que las finanzas es una parte importante en tu vida, igual que es la salud, igual que es el ejercicio, igual que ahora te preocupas por comer saludable y comer bien, igual que te preocupas de ir al gimnasio y de estar en forma. Las finanzas es muy importante y la gente tiene que aprender sobre dinero y tiene que gestionar bien el dinero que gana. Con todos los problemas que hay actualmente de inflación, de subida de precios, de que cada vez somos más pobres. En España está afectando mucho la inflación, pero ¿qué os voy a contar a vosotros, Latinoamérica? Lo habéis vivido de cerca. Vosotros habéis tenido el problema, el mayor problema a nivel financiero que puede tener un país o una moneda, que es la hiperinflación. O sea, eso es destruir la vida económica de las personas. Entonces tenemos que protegernos de eso, porque no puedes controlarlo. O sea, no puedes pedirle al gobierno que baje los precios de los pisos, no puedes decirle al gobierno que baje la cesta de la compra, te harán medidas como parches, ¿sabes? Para que tú sigas ahí enganchado y no, lo que de verdad se tiene que hacer es cada uno protegerse a sí mismo, a él y a su familia. Y para eso tienes que tomar medidas. Y eso es un poco también lo bueno que te da Bitcoin, aparte de todo lo que tiene Bitcoin, que tiene muchísimas cosas, pero esa parte te la da a proteger el dinero que tienes. Y eso todo el mundo tiene que entenderlo y todo el mundo tiene que destinar una parte de su salario o de sus ahorros a protegerlo. Y eso es clave. Eso yo lo hice como deportista
porque mi espacio de ganar dinero era más corto, pero aunque tengas espacio largo, es igual, todo el mundo tiene que preocuparse por eso. No, pero hoy creo que como el mundo está funcionando, no tenés que pensar que tenés espacio largo, lo que se viene con la inteligencia artificial, ya no es la época de nuestros padres, que era entrar en un trabajo y trabajar toda la vida y retirarse ahí. El mundo ha cambiado y no tenés que ser un deportista profesional para preocuparte de un retiro corto. O también podés soñar con un retiro. A ver, el retiro yo creo que está bueno llegar a poder retirarse joven, 40 y pico, lo que no quiere decir que vas a estar tirado tomando vino todo el día, sino yo creo que el retirarse es vivir, hacer cosas que te gustan sin esperar un rendimiento financiero para vivir. Entonces, creo que eso es el tema del retirarse, no tener una mansión en Marbella y un Lamborghini. Esa es la clave de todo. O sea, realmente, que es lo que también hace que mi mensaje tenga mucha fuerza y lo del retiro lo he podido vivir antes. O sea, yo ahora tengo 33 años. Yo me he retirado con 33 años de deportista profesional, pero he vivido como toda la etapa que una persona puede vivir hasta los 60, en la mitad de tiempo. En el deporte, tú vives una vida entera de trabajo en la mitad de tiempo. Porque cuando llego con 18 años, en mi equipo hay gente de 33. Eso es como cuando una persona normal empieza a trabajar con 20 años o lo que sea, y hay gente de 55, ¿sabes? Son gente que ya se está a punto de jubilar. Y yo he sido el de los 33 en equipo con uno de 18, ¿sabes? O sea, he vivido como toda la etapa en la mitad de tiempo. Y yo cuando empecé a ganar dinero, yo pensaba en tener una cartera de acciones que pagasen dividendos, que tuviese un piso que me diese un alquiler y vivir de rentas y no tener que hacer nada. Pues eso es el sueño de cualquiera, ¿sabes? Tener rentas, estar en el sofá tranquilamente tumbado y después te vas dando cuenta de que no, de que tú tienes que tener esa seguridad, tú tienes que tener esos ingresos, esa retirada, pero tú no puedes estar todo el día sin hacer nada. O sea, tú tienes que encontrar algo que te despiertes por las mañanas con ganas de hacerlo. Eso sí, lo bueno que tiene la retirada es que no tienes la dependencia de tener que ganar dinero. Y eso te da mucha tranquilidad. Yo todos los días me despierto, pero ilusionado con ayudar a gente a invertir en Bitcoin. Pero no tengo esa necesidad de págame, 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 que tengo que pagar a final de mes gastos. No, y eso es lo bueno, que tú tengas ese colchón ahí para dedicarte a lo que quieres, que no es no hacer nada, es dedicarte a lo que te apasiona, pero no tengas la necesidad de tener que ganar dinero por eso. Y esa es la clave de la retirada, eso es lo que realmente la gente tiene que entender. Y eso lo puede hacer una persona con Bitcoin si hace las cosas bien, aún hoy, cuando todo el mundo piensa que ya llegamos tarde. Puede perfectamente. Es que puede, o sea, yo he tardado 8 años y yo los primeros 2, 3 años hice las cosas mal. O sea, quiero decir, si tú haces las cosas bien, sí que es verdad que este tema no me gusta como decirlo como todo el mundo puede, porque no es real tampoco. O sea, no todo el mundo tiene la Obvio. capacidad económica de ahorrar, de invertir, tiene muchos gastos y no es asequible para todo el mundo. Pero que se puede, perfectamente. O sea, perfectamente. Pero, pero yo lo que digo que Bitcoin le da acceso a cualquiera a invertir. ¿Por qué? Porque vos para comprar acciones necesitas por lo menos tener un determinado capital. Bitcoin podés empezar con 50 euros por mes, 20 euros por mes, que es, a ver, este mes hacés las cuentas. Y yo creo que vos hacés las cuentas, cualquier persona, y puede separar 50 euros para comprar Bitcoin. Puede decir, a ver, yo me tomo el fin de semana, me gusta salir a comer tapas, a tomar cerveza. Si eso en vez de hacerlo todos los fines de semana lo hago 2, puedo ahorrarme 50 euritos y lo pongo en Bitcoin. Y en el futuro, Totalmente, es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad, por eso no es nada complicado, no es nada fuera de lo común, es solo cambiar la mentalidad y empezar a hacer las cosas bien. Es 100% eso. ex- excelente. Bueno, y te hago una pregunta para ir cerrando de básquet. ¿A qué jugador de la NBA se parece Bitcoin? Mira, a mí me gusta mucho Bitcoin es el número uno.
Es el número uno en las criptomonedas, es el número uno en los activos que existen en el mundo, es el número uno tecnológico a nivel financiero. Entonces, ¿cuál es el número uno del baloncesto? Y sí. Para mí es Michael Jordan. O sea, sé que hay un Bueno, debate grande, pero sé que sí, hay... no. A ver, yo no soy un fanático de básquet, pero sí, Jordan, todo el mundo dice que es el GOAT, así que. Exacto, exacto. Para mí Bitcoin es Michael Jordan. En el básquet es el número uno y ahí lo tenemos. ¿Y quién sería la shitcoins? La shitcoin en jugador de básquet. Sí, A ver, no, porque a ver, si yo te digo algún, claro, si te digo algún jugador de básquet profesional bueno que haya dedicado su carrera a la NBA o a la CB, no puede ser una shitcoin. Una shitcoin es algo que es exacto, despreciable. Entonces, exacto, exacto. No, es como si yo te dijera, no sé, para mí el Bitcoin en fútbol es Messi y la shitcoin sería el Pipita Higuaín. Y me van a decir, ¿cómo le vas a claro, decir shitcoin al Pipita Higuaín que jugó en el no, Real Madrid, jugó en el Mundial? ¿Y vos a quién le ganaste? O sea que creo que tenés razón. ¿Y qué opinás de, me nombraste a Jordan y el socio de Jordan era Scottie Pippen? sí, Scottie Pippen habla mucho de Bitcoin. Scottie Pippen, claro. Habla mucho de Bitcoin. No sé si lo viste en Twitter. Sí que lo vi, pero no me gusta. No me gusta porque tiene creado un token suyo que se llama Ball y al final es otra altcoin que regala cosas si compras su altcoin y es Bitcoiner mal enfocado, mal enfocado. O sea, Exactamente. y de hecho lo promociona demasiado, no sé, todo mal. O sea, lo está haciendo de la manera incorrecta. Perfecto. Bueno, y ahora sí, para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Increíble. O sea, lo veo asentado ya a nivel institucional, asentado a nivel mundial, con grandes pasos por parte de países, con grandes pasos también a nivel de los ciudadanos, la población. Yo creo que se puede hablar cada vez más de Bitcoin, te entienden un poco más. Creo que el futuro es increíble y todo el mundo que estemos ayudando a la gente a eso, a que pueda beneficiarse de todos los aspectos de Bitcoin. Yo he tratado solo el financiero, el inversor, porque es el que me apasiona, pero tiene aspectos de privacidad, tiene aspectos de propiedad privada en cuanto, tiene aspectos del tema de sin KIC, o sea, todo también a nivel de un poco más de filosofía de cyberpunks, o sea, tiene muchísimas cosas que es imposible tratarlo todo. Cada uno coge como digamos una rama de Bitcoin y es en la que profundiza, no tiene nada que ver pues un poco lunático, Álvaro de María o Cris Carrascosa, uno fiscalidad, otro filosofía, otro aspectos técnicos, uno que te abre de criptografía, de programación. Son miles de temas diferentes y yo creo que hay que aprenderlo de todo el mundo, seleccionar la gente con la que quieres aprender y seguir así fomentando y ayudando a todo el mundo a través de Bitcoin. Excelente. Y la última pregunta, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías a él, a ella o a ellos? Muy buena pregunta. Mm, bueno, le preguntaría un poco a nivel actual, que hiciese análisis general de cómo tenemos el mundo actual y hacia qué camino le gustaría ir con el tema Bitcoin. Le preguntaría un poco, por mi parte, como mentor Bitcoiner, qué le gustaría que yo enseñase, ya que ellos no querrían ser públicos o no querrían dar la cara, como cuál es el tema a tratar que le gustaría enfocarlo. Si le gustaría, si, por ejemplo, si le gustaría esto que está haciendo Donald Trump con Bitcoin le parece bien, si le gustaría que la minería tal, o sea, le preguntaría cosas de actualidad para seguir el enfoque de Bitcoin, por ejemplo, esto con el Bitcoin Core, a nivel del tema de poder meter como NFTs dentro de Bitcoin, sabes que es un debate muy importante de llenar la red de Bitcoin de imágenes o de datos y que no sea solo monetaria, eso es un tema muy importante que hay un gran debate, pues cosas de estas, cosas de estructura de a nivel de futuro. Y si te dijera, yo creo que, a ver, hay tantas hipótesis sobre Satoshi Nakamoto que una de las que yo digo es que puede que sea un viajero en el tiempo. Supongamos que Satoshi es un viajero en el tiempo
y tiene la capacidad de viajar en el tiempo. Y después de que vos le preguntás estas cosas, te contesta todo, te dice, quiero que me lleves al mejor momento partido de tu carrera. ¿A cuál lo llevarías? Hay diferentes, pero seguramente te elija en Burgos. Ahí es donde como jugador hace nada me han retirado la camiseta. O sea, es algo increíble que un jugador de baloncesto le retiren la camiseta. Nunca la habían hecho en el club y es algo muy difícil. Y entonces yo ahí he ganado títulos intercontinentales y ya que tenemos representación argentina, gané un título intercontinental en Argentina, en Buenos Aires, así que voy a elegir ese. La primera vez que fui a Argentina, que pude ver todo Buenos Aires y ganamos un título ahí intercontinental. Espectacular, espectacular. Y a mí me pone contento que lo quieras llevar a Satoshi a Buenos Aires, donde también todos los noviembres se hace la conferencia Bitcoin más antigua y más antigua del mundo seguro, más grande en habla hispana seguro, y una de las más grandes del mundo, donde vamos a estar seguramente hablando en el escenario. Así que bueno, Alex, de nuevo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Ha sido un placer hablar con vos. La verdad que me encantó. Para cerrar, algo que quieras agregar y obviamente cómo la gente puede contactarte en caso de necesitar una mentoría con vos. Sí, no, agregar nada. Cada uno, yo creo que esta charla ha sido muy productiva. Quien la haya podido entender un poco el mensaje que queríamos dar y al final cómo podemos ayudar a la situación personal de cada uno, que coja un boli, una libreta, que ponga a hacer unos cuantos cálculos de cómo puede introducirse ya a nivel financiero en Bitcoin, cómo puede mejorar su situación haciendo unas cuantas cosas que no son nada complicadas y que cada uno eso, que mire un poco a sí mismo y plantee un poco los siguientes meses, los siguientes años, cómo quiere estructurar esta parte de su vida. Y para mí, nada, BitBarrex9 en Instagram, subo cosas de mi día a día para que me puedan conocer, me envían un mensaje privado y me dicen mentoría y agendamos una hora y ayudo personalmente a todo el mundo que necesite. Excelente. Bueno, igualmente vamos a poner el link abajo cuando editemos en YouTube y subamos de nuevo que si bien está en vivo, lo vamos a subir en unos 10 días, bien editado, con mejor sonido y demás. Y vamos a poner toda la información para que lo contacten a Alex. De nuevo, Alex, te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido un placer hablar con vos. Y bueno, espero hablar contigo más adelante en otro momento. Sí, espero que nos podamos ver en alguna conferencia, evento Bitcoin. No he ido a ninguno nunca y de verdad quiero ir a eventos de Bitcoin, estar con gente como contigo, con tener cercanía con Bitcoiners, me encantaría. Bueno, a ver, vos en España, no sé, creo que vos estás en Barcelona, ¿no? Barcelona y O, Madrid, sí, Barcelona y Madrid. bueno, en Barcelona tenés lo de Barcelona Bitcoin Club, que está, que no, hay una manga de delincuentes que los entrevisté a todos. Después en Madrid tenés los Bitcoin Tuesday, que también hay unos cuantos delincuentes que los entrevisté. En España tenés una movida gigante de Bitcoin, tenés. Ahora creo que va a ser, mira, te lo paso. Ahora, a principio de mayo hay una en Madrid. Después, a fin de mayo, 29 y 30, hay una en Barcelona, que me lo confirmó el chico de esa conferencia, que yo desgraciadamente no voy a poder ir porque justo ese día voy a estar en Inglaterra en otra conferencia. Pero y después creo que a fin de año está la Watch Out, que de hecho el sábado vamos a estar haciendo streaming con uno de los cofundadores de la Qué bueno. Watch Out. Así que Pues, en España tenés una comunidad, yo la verdad que la vez que estaba yo en Argentina hablábamos, digo, necesitamos tener una comunidad grosa como es la de España. Y de hecho, la gran mayoría de la gente que me sigue en el canal son de España. Son los que primero entendieron Bitcoin. Ahora estamos haciendo el trabajo para que en Latinoamérica se dejen de shitcoin, se dejen de trading y se metan 100% con el maximalismo Bitcoin. Es complejo en Latinoamérica por esto que estábamos hablando, ¿no? De que quizás llegar a un Bitcoin o llegar a 0,1 Bitcoin es muy complejo, entonces la gente trata de hacer trading y hacer toda esta filosofía, pero bueno, de a poquito vamos dejando el mensaje. De nuevo, Alex, muchísimas gracias y que siga disfrutando de Portugal. muchísimas gracias, ya nos vemos. Adiós. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si te gustó el episodio, nos das un like, te suscribís al canal, nos seguís en nuestras redes sociales. También anda a seguir en las redes sociales a Alex, porque de esa manera nos ayudás un montón en nuestra titánica tarea de pintar al mundo de naranja. Compartir el episodio con la gente que querés, compartir el episodio con la gente que odias
porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo episodio. Stay humble, stack sats y acuérdense, somos todos Satoshi.